Bueno, muchas gracias, Jessy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy desde el Colegio de Abogados de Zárate Campana seguimos con nuestras capacitaciones. En este momento vamos a hacer capacitaciones de Derecho de Familia y tenemos el gusto de contar con la doctora María Magdalena Díez, que tenemos también orgullo de decir que es matriculada nuestra. Ya da también clases en Sijuso, es docente en la UBA. Después Melina, la doctora Bouchet, va a hablar un poquito sobre ese tema. Agradecerle que esté aquí, que va a hablar sobre los aspectos patrimoniales de las uniones convivenciales. Es la primera clase, tenemos una segunda clase para el día 11 de junio. Ya agradecer a ella, agradecer a la Comisión de Derecho Familia, a la doctora Bouchet, que es nuestra coordinadora, y de ya a todos los que están aquí para presenciar y aprovechar de esta charla con la doctora. Así que muchas gracias. También nos acompaña por el CIJUSO en todas estas actividades con su plantel de docentes. Así que, bueno, muchas gracias a todos y le doy la palabra a la doctora Melina Bochet. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes para todos. Yo simplemente les voy a comentar que la doctora María Magdalena Díez es abogada de la UBA, doctorada en la Universidad de Morón, posgrado también de UBA, docente de Derecho de Familia y sucesiones en la Facultad de Derecho de la UBA. Cortito porque ella no quiere mucha cosa, pero bueno, es un gusto que esté con nosotros y que nos traiga un poco de claridad sobre este tema que lo vamos a aprovechar. Y quería comentarles que traten de mantener los micrófonos muteados para que por ahí los ruidos y demás interfieren en el audio, o sea, para escucharla. Y ella está dispuesta, digamos, a contestar preguntas cuando quieran, siempre y cuando se vaya dando de forma, o sea, que le permita a ella dar la charla, ¿no? Entonces, el que quiera preguntar algo, pide permiso y puede preguntar. No hay ningún problema y bueno, espero que todos estén con ganas de preguntarle y de aprovecharla. Así que bueno, bienvenida Maggie y gracias por estar acá. Bueno, gracias. Gracias a todos. Primero, bueno, al doctor Fioranelli, a la doctora Buchet, a vos, Melina, por la invitación. Sí, hace poco hice mi pase al Colegio de Zárate Campana, así que fui ay, pero voy a admitir, ahí admití justo en personas. Así que fui muy bien recibida. Eh, Gracias a todos los que están ahí, veo caras conocidas que me encanta. A María, a Juan José, veo un montón de caras. Gracias por estar acá. Como les decía recién Melina, me gusta que vayan preguntando en el momento, pero no que sea así como muy extensa o hagamos catarsis de los expedientes, porque ejerzo además la profesión, bueno, estoy matriculada obviamente, pero digo en provincia y en capital, y a veces hacemos un poco de catarsis, porque suceden cosas a veces un poco inauditas en nuestras causas. Pero bueno, la idea es siempre que me puedan hacer alguna pregunta puntual, porque cuando se prepara la clase, los que ya me conocen saben que yo preparo una charla, una clase para que todos, o sea, para el que se dedica a familia, para el que no se dedica a familia, para el Nobel, ¿sí? Entonces siempre parto de conceptos muy básicos y luego podemos profundizar, pero también sobre todo por ahí para repasar, porque nosotros no tenemos todos los artículos todo el tiempo en nuestra mente, entonces como para estar en tema, venimos de hacer un montón de cosas, dejamos esas cosas y como para entrar en tema hago así como una especie de repaso. Van a poder incluso hacer preguntas o pedirme material que necesiten. Luego yo les voy a dejar los fallos, el Power, que no sé por qué les gusta leer un Power, o sea que me parece un espanto leer un Power, pero yo siempre los comparto, me parece súper aburrido, pero qué sé yo, como que uno le queda la seguridad de cualquier cosa lo tengo. Nunca más lo ve, pero uno ya sabe que cualquier cosa lo tiene, eso creo que pasa por esa seguridad. Y bueno, y si tienen alguna inquietud, obviamente yo no los puedo asesorar sobre sus casos, eh, porque además no corresponde que yo emita una opinión sobre un expediente que no puedo ver.
y que no sé lo que está sucediendo, pero sí, qué sé yo, necesitan algún fallo puntual sobre algún tema específico, algún modelo de escrito, de convenio, lo que sea, a través de área académica, me lo piden y yo se los hago llegar. Voy a empezar, no sé qué más les iba a decir, pero bueno, empiezo a compartir pantalla. Para empezar con el Power Hermoso, que en realidad es para mí, porque yo me súper disperso, ya saben, ya saben que me empiezo a ir por algunas ramas, entonces vuelvo. Así que el Power en sí es como una guía para volver. Vamos a empezar un poquito por acá. Eh, Como nosotros tenemos pocas clases y poco tiempo, no puedo hablar de muchas cuestiones en profundidad, pero sí hay algo que me parece interesante que tiene muchas aristas, pero que hoy no lo vamos a tratar, es el tema de los pactos convivenciales. Como nosotros acá solo vamos a hablar de, digamos, los aspectos patrimoniales, ¿sí? Más que nada la parte de compensación económica, como ustedes vieron en el programa, compensación económica, división de bienes, atribución de la vivienda, pero no todo lo que puede incluirse en un pacto, pero bueno, es un tema que tiene sus bemoles también. Entonces, hay algunos fallos que también son interesantes que los tengan, ¿sí? Con respecto a los plazos, requisitos, caducidad, esas cuestiones son interesantes, son de hace un tiempo, pero les viene bien igual siempre tenerlos a mano. ¿Cuál es uno de los problemas? Yo les decía en la presentación, decía Melina, yo soy doctoranda de la Universidad de Morón y trabajo sobre uniones convivenciales, que es una de las primeras críticas que le puedo hacer, de que vengo estudiando hace años este mismo tema, ya casi que estoy aburridamente estudiando este tema, es que tal y como quedó redactado el código, el universo, ¿sí? Que va a quedar abarcado por estos efectos jurídicos es muy acotado, es una porción muy chica de las uniones convivenciales, ¿sí? Y sin embargo, en otras leyes especiales eh, abarca un universo mucho más amplio. ¿M? Eh, de las primeras leyes que tuvimos, que acá no se los iba a dejar en el Power porque es un machetito que yo siempre me hago, de las primeras normas que nosotros tenemos que le reconoce derechos a los convivientes, ustedes saben que es de derecho previsional, ¿sí? Allá con las leyes de pensión del año 85, pero ya antes había ordenanzas municipales del año 60 y pico que reconocían derechos a los convivientes. Después tenemos un montón de leyes del año 49 de locaciones urbanas, ¿sí? Ante la emergencia que había en tema de vivienda. Luego la 23091, también una ley especial de alquileres. La LST, el artículo 74, la indemnización por muerte, ¿no? La del 248. En el año 94 la ley de violencia familiar, en el 2009 la 26485. O sea, un montón de normas se refieren a convivientes y no quedan acotados a determinados requisitos. Uno podía acreditar, si exigían, por ejemplo, 5 años de convivencia, que se reducía a 2 si tenían hijos, pero no se les exigía tantos requisitos como exige nuestro código. De hecho, la unión convivencial, paradójicamente, se reconoce dentro del libro de familia en el 2015, es decir, ya habían pasado, o sea, todos los fueros del derecho habían sido digamos, mucho más progresistas en ese sentido, ¿sí? En reconocerle en la letra de la ley derechos a los convivientes. Entonces, con esta regulación es un universo muy pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 510 nos dice que se le reconoce efectos jurídicos, ¿sí? A las uniones convivenciales que tengan dos integrantes mayores de edad, que no estén unidos por vínculo de parentesco, que no estén unidos por afinidad en línea recta, que igual ya sabemos que hubo fallos que declararon la inconstitucionalidad de este inciso del artículo 10 y, eh, y hubo uniones digamos, con vínculo de afinidad, que se les reconocieron efectos, que no tengan impedimento de ligamen, ¿sí?
y que además mantengan una convivencia durante un periodo inferior a 2 años. La primera observación es esto, dos integrantes mayores de edad. La convivencia en un periodo no inferior a 2 años, es decir, que recién a los 20 años yo podría inscribir una unión convivencial. Bueno, pero ese no es el peor, digamos, de los incisos, digo, peor muy crítica, pero eh, también que sean mayores de edad, digamos, desconoce una gran realidad de nuestro país, y de muchas provincias, incluso del interior, donde por ahí es más usual que niñas menores de edad convivan con hombres mayores de edad, y lamentablemente como salida a una, digamos, o como respuesta, ¿sí? A una situación por ahí apremiante en la que se encuentran, con lo cual me resulta un poco cuestionable, ¿no? Si viene una niña, según la Convención de los Derechos del Niño, una niña de 17 años a reclamar algún tipo de derechos por una unión convivencial. En torno a este 510 no debería, no se le debería reconocer efectos jurídicos. ¿Sí? O sea, va a tener que, a ver, se lo van a dar seguramente y lo va a tener por una interpretación del interés superior del niño, de la 26061. Pero a lo que voy es que estando en el 2015, eh, choca, ¿sí? Con ciertas normas. En todo caso, la protección se la va a dar no una norma del 2015, sino una norma del 2005, como es la 26061. Bien, dicho estas observaciones, estos dos incisos, el C, perdón, el D, que no tengan impedimento de ligamen, y el E, que mantengan una convivencia por 2 años mínimo. Uno de los primeros fallos que salió fue de la Cámara de Junín, ¿sí? Del Departamento Judicial de Junín. Habían tenido en primera instancia, en una información sumaria, se le había reconocido, ¿sí? A una señora la convivencia con otro señor desde el año 2009 y hasta el fallecimiento del señor, que fue en el 2016, pero no constituía una unión convivencial en los términos del 510. ¿Por qué? Porque el señor hasta el 2014 había tenido impedimento de ligamen, había estado casado. Entonces, lo que dicen en primera instancia es, desde diciembre del 2014 a marzo del 2016 no se cumplieron los 2 años, había un impedimento de ligamen. ¿Sí? La Cámara lo que dijo, obviamente lo revocó a este inciso. Primero tiene unos, bueno, son muy extensos los argumentos, pero dicen que es una interpretación sumamente disvaliosa, ¿sí? Pero que esta ausencia de ligamen y el mínimo de 2 años son dos incisos separados, ¿sí? Y que no se puede extraer que ambos requisitos tengan que estar presentes a la vez, ¿sí? Entonces, sí se le reconoce, pese a que en los últimos 2 años existía ese impedimento de ligamen, sí se le reconoce el carácter de unión convivencial, ¿sí? Porque habían tenido todos esos años de convivencia, y además el fallo dice esto: no se puede desconocer desde el 2014 que salió la sentencia de divorcio, desde el 2009, perdón, al 2014, no se pueden desconocer todos esos años. Sucedieron, no se pueden borrar, y se revoca ese fallo. Entonces, en torno a esos requisitos, ese es uno de nuestros antecedentes. Saben que el régimen de las uniones convivenciales rige la autonomía de la voluntad. Entonces, todo lo que no está previsto, digamos, en el pacto de convivencia, se le va a aplicar lo que regula el Código Civil y Comercial, ¿no? En oposición a lo que sucede en el matrimonio, en las uniones convivenciales, rige esta autonomía de la voluntad, y supletoriamente se va a aplicar lo que dice el código. Les decía recién de los pactos que tienen que ser por escrito, no necesariamente por escritura pública. Depende a veces qué bienes hay, o depende lo que yo quiera pactar en esta autonomía de la voluntad, puede llegar a requerir la escritura pública.
Y entre otras cuestiones, dice el código, por eso lo deja sumamente, es un artículo sumamente amplio, dice, bueno, la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común, la atribución del hogar en caso de la ruptura y la división de los bienes también en caso de ruptura de la convivencia. El tema de los pactos, siempre me preguntan, incluso en los casos de alimentos, si requieren el patrocinio letrado, digamos que en los pactos conste nuestro patrocinio letrado. Lo ideal es que, o sea, sí, si lo que yo pretendo es homologarlo, sí, porque cuando yo lo presente ante un juzgado a homologar, no me van a hacer lugar si no consta que las dos partes fueron asesoradas legalmente. ¿Sí? Generalmente lo va a presentar uno, va a pedir la homologación para ejecutarlo, pero si el otro no tenía patrocinio, probablemente lo citen con patrocinio letrado a ratificar ese acuerdo para homologarlo. O sea que en definitiva es lo mismo, tarde o temprano va a necesitar esa asistencia letrada, por eso lo mejor es que conste en el pacto y ya luego se cita a la parte de reconocer la firma, en todo caso, si no tuviera, por ejemplo, firma certificada o que ya tiene su propia fuerza ejecutoria, ¿no? O algo así, pero si no, tiene que estar el patrocinio letrado. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, lo que sería el piso mínimo inderogable, que le llamamos, ¿no? Del 519 al 522. El deber de asistencia, la contribución a los gastos del hogar, la responsabilidad por deudas, ¿sí? Y la protección de la vivienda familiar. Si fuera inscripta, porque ojo, nosotros sabemos que la unión convivencial no hace falta que sea inscripta. ¿Por qué? Porque es una situación de hecho convivir. Sin embargo, a efectos de proteger la vivienda familiar, es decir, que no pueda disponer el otro conviviente de la vivienda o sobre los derechos de la vivienda, sea propio o sea condominio de los convivientes, el inmueble, tiene que estar inscripta. ¿Sí? Obviamente no es requisito de prueba de la unión convivencial que sea inscripta, porque yo la puedo probar por cualquier medio, aunque ya al estar inscripta es prueba suficiente. Para el caso de la vivienda, sí. Sí, otra de las cuestiones que tiene el tema del cómo quedaron reguladas las uniones convivenciales es que uno siempre escucha decir hasta el hartazgo, no se puede regular igual que al matrimonio porque si no serían lo mismo. Necesita una tutela jurídica diferenciada y demás, pero la realidad es que siempre remiten al matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, el 520, ¿sí? Tienen la obligación de contribuir a los gastos del hogar conforme lo dispuesto el 455, que son las normas del matrimonio. Lo mismo que la responsabilidad por deudas. Son solidariamente responsables, porque por remisión al 461, que también es la responsabilidad de los cónyuges. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también no le quieren dar los derechos del matrimonio, las obligaciones sí, eh, pero todo esto del 519 al 522 no puede quedar por fuera. Y el otro límite que encuentra el pacto convivencial es obviamente el 515, si no puede ser contrario al orden público, al principio de igualdad, ni afectar estos derechos fundamentales. Las relaciones, el 518 nos dice, bueno, las relaciones económicas, perdón, sí, entre los integrantes se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. ¿Sí? A falta de pacto, cada uno ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción de la protección de la vivienda familiar, siempre que hubiera sido inscripta. ¿Sí? Si no, tampoco rige esa protección de la vivienda. ¿A partir de qué momentos produce efectos el pacto? Bueno, entre las partes, desde el momento en que se celebra, ¿sí? Por el 959 de obligaciones, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio entre las partes, ¿sí? Y su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdos de pactos o en los supuestos que prevé la ley, nada más. Ahora, son oponibles a terceros desde que yo los inscribo en el registro. ¿Sí? Cuando inscribo la unión convivencial, inscribo también el pacto.
¿sí? Lo mismo que en el caso del matrimonio, que cuando puedes optar por el régimen de separación de bienes, también hay que inscribirlo en el registro. Bueno, acá es lo mismo. Para ser oponible a terceros, tengo que inscribir sí o sí ese pacto. Bueno, esto les decía recién, el 522, la protección de la vivienda familiar. Si fue inscripto, ninguno puede disponer sin el asentimiento del otro de los derechos sobre la vivienda ni de los muebles indispensables. El que no lo hizo puede demandar la nulidad dentro del plazo de 6 meses de haberlo conocido y siempre que continuase la convivencia, ¿sí? Porque si no, digamos, no queda alcanzado por esta cuestión del cese. Y aparte le da este plazo de 6 meses también. Esperen un segundito, que quiero ver si... Ah, no, ahí está. Ah, quería ponerlo en pantalla completa, pero no importa. Em, entonces, esto con respecto brevemente a lo que son los pactos y que da lugar a un montón de cuestiones, ¿sí? Em, Sobre todo cuando hay hijos, ¿sí? Cuando hay hijos, y que también da lugar a muchas cuestiones en caso de muerte de uno de los convivientes. En ese caso, a ver, si yo hubiera celebrado un pacto de unión convivencial, desde ya que sería en todo caso una acreedora del causante y tendría que presentarme en el sucesorio a hacer cumplir ese pacto. ¿Sí? Lo mismo que en el caso de la compensación económica o en el caso de la atribución de vivienda por muerte, ahí me tendría que presentar en el sucesorio. Pero esto, ojo con algunas cláusulas, si existen hijos o existen condóminos y demás. Causales del cese. El 523 nos dice cuáles son las causales del cese. Tengan en cuenta, por ahí para los que no hacen familia o son noveles, ay, voy a emitir gente, ahí está. Que el cese, digo, porque por ahí los que estamos todo el tiempo trabajando en familia conocemos ¿no? cierta jurisprudencia y cierta doctrina que sabemos. Por ejemplo, que en el inciso C dice una de las causales del cese de la unión convivencial es el cese de la convivencia mantenida. Dice, la interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de la vida común. Lo que pasa es que acá eh, quedaría, por ejemplo, abarcado un cese de la convivencia por una denuncia de violencia de género. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con una denuncia por violencia de género eh, y los plazos de caducidad para hacer, por ejemplo, el reclamo de la compensación económica? Bueno, esta es otra de las observaciones que se hace a este inciso. Claramente, cuando hubo violencia familiar, eh, no se puede contar el plazo, por ejemplo, desde que se fue de la vivienda y sí, tal vez desde que formalizó la denuncia, ¿sí? Porque muchas veces pasa una pareja. Interrumpe la convivencia, vuelven a convivir, vuelven a interrumpirla, luego entre medio hay denuncias de violencia, ¿sí? No se le puede exigir a una persona que sufrió violencia o por el mismo, o suponiendo que hubiesen pasado las dos cosas en el mismo momento, ¿no? Cesa la convivencia porque hubo violencia. Yo no puedo contar 6 meses desde la denuncia de violencia. ¿Por qué? Porque no se le puede exigir a una mujer que está sufriendo violencia que tenga la lucidez mental o la claridad mental para salir en busca de un abogado que además le diga que tiene derecho a una compensación económica y que además le diga que si no es en 6 meses no la va a poder pedir después y que además, sí, entonces cuando cesó la violencia
cesó la convivencia, perdón, por violencia familiar, esos 6 meses eh, se tornan más relativos, ¿sí? Se tornan más relativos y podría iniciarse incluso una compensación económica habiéndose cumplido esos 6 meses de caducidad que plantea el código y que igual ahora lo vamos a ver cuando veamos compensación económica. Entonces, cualquiera de de estos incisos, ¿sí? Marcan el cese de la unión convivencial, la muerte, obviamente, la sentencia firme de ausencia, el matrimonio, ¿sí? De uno de los miembros, porque se casa con otro, ya supongo que ahí ya estaba cesada la convivencia desde mucho antes, pero bueno, el código dice así, el matrimonio de uno de sus miembros, por el matrimonio de ellos mismos, por mutuo acuerdo o por voluntad unilateral de alguno de los conviventes notificados fehacientemente al otro. Y esto es importante porque si no, eh, no van a poder dar de baja la unión convivencial en el registro, ¿sí? En los registros civiles les van a pedir, ¿sí? Que acompañen la carta documento, ¿sí? O que de forma fehaciente prueben que cesó la unión convivencial. Si no sería tan sencillo, eh, digamos, se tienen que inscribir yendo los dos juntos al registro y se puede dar de baja por voluntad de uno solo. Imagínense que hoy voy, me inscribo y a los 2 días va mi pareja y la da de baja, ¿no? Entonces, por eso, cuando necesitan dar de baja una unión convivencial, les pregunta a su cliente, sí o sí le van a tener que haber notificado al otro el cese de la unión convivencial, que va a estar enterado, pero lo van a tener que aclarar, lo van a tener que acompañar en el registro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos efectos a partir de este cese? Bueno, este régimen que hoy les decía es subsidiario, si no va a regir lo que está en el pacto, ¿sí? Y a partir de este cese, el código regula la compensación económica, la atribución de la vivienda, si es que ya no la pactaron, la atribución de la vivienda en caso de muerte, ¿sí? Y la distribución de los bienes. Si nada dice el pacto, entonces va a ser de aplicación lo que establece en el 524 al 528, ¿sí? ¿Cuál va a ser la competencia? Desde ya en nuestro código está digamos, el capítulo de proceso de familia, en el del libro segundo, en las uniones convivenciales, el último domicilio convivencial, ¿sí? O el del demandado. Pero, a ver, siempre, a ver, va a ser el mismo, pero en las acciones por alimentos, esto para el caso de cónyuge, porque entre convivientes no hay, o por pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes, dice el juez competente del último domicilio convivencial, sería en este caso, en el domicilio del beneficiario, en el domicilio del demandado, o donde deba ser cumplida la obligación alimentaria a elección del actor. Acá es como que da un poco más de posibilidades, eh, pero siempre eso, el demandado a elección del actor. Eh, Saben que como se trata de una cuestión patrimonial, no está excluida de la mediación y van a ir en provincia, van a ir a etapa previa. Igual no quiere decir que no puedan ir a una mediación por privado, eso siempre es opcional, pero van a tener que ir siempre a mediación. La compensación económica. A ver, uno de los primeros efectos, ¿no? Tiene que ver con este principio de solidaridad familiar, ¿sí? Uno de los fundamentos constitucionales de protección de institutos del derecho de familia, ¿sí? El primero es la compensación económica. Y en realidad ya se traía digamos, de otros ordenamientos jurídicos. Lo más parecido era eh, la renta compensatoria del derecho español, pero ya existe ya en un montón de legislaciones. ¿Y qué es lo que tiene? En realidad hay que tener presentes.
que no busca igualar patrimonios, ¿sí? Porque ahí lo vamos a ver con las pautas que tiene el juez para fijarlas. No se trata de que los patrimonios queden iguales, tampoco garantizar el nivel de vida que se tenía durante la convivencia, porque eso tampoco es posible, incluso a veces en los casos de divorcio, no es posible, ¿sí? Pero es un correctivo a estas desigualdades económicas y familiares y persigue la autosuficiencia de quien haya quedado en la condición más vulnerable, ¿sí? Luego de fracasado el proyecto de vida. ¿Por qué les decía esto? No busca igualar patrimonios y en realidad lo que se analiza no es solo en una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. ¿Cuál es mi capital humano? ¿Sí? ¿Cómo queda ese conviviente? ¿En qué condiciones queda ese conviviente para hacer frente, ¿sí?, a su vida luego de la convivencia? Uno a veces piensa en convivientes y lo asocia a relaciones muy cortas, pero a veces son relaciones de muchísimos años y en la que está involucrada incluso gente adulta mayor, ¿sí? Entonces por ahí no se puede pedir. Aspiri decía algo súper interesante cuando uno dice, bueno, ¿en qué condiciones quedó cada uno? Dice, bueno, generalmente la mujer es la que cede cuestiones profesionales, ¿no? Para quedarse al cuidado de la familia, de los hijos. Y dice, bueno, ¿cuál es? El juez va a evaluar, entre otras cuestiones, por ejemplo, la capacitación, perdón, profesional que hayan tenido y la posibilidad de acceder a un empleo. ¿Sí? Entonces, bueno, de pronto si pensamos en una persona de 50 y pico de años, ¿sí?, que dejó de lado su profesión, se recibió, nunca la ejerció, o la ejerció unos años, después la dejó y se encuentra a los, vamos a poner, 55 años, que todavía es una persona joven, pero para el mercado laboral no es una persona joven, lamentablemente, no es una persona joven. Entonces, ¿qué le puedo pedir a esa persona? ¿Que vaya a lavar los platos? Ay, bueno, no, anda a trabajar y anda a lavar los platos. Y es injusto porque se supone que esa persona se capacitó, estudió, se formó y bueno, luego fue consensuado, sí, fue consensuado, pero que ese esfuerzo iba a redundar en los dos integrantes de la pareja. Entonces yo no puedo exigirle, bueno, ahora nos separamos, listo, si tenés que lavar los platos, lavalos, pero salí a trabajar. ¿Sí? Entonces, siempre es en términos de capital humano, qué es lo que va a poder realmente hacer esa persona una vez que se produjo el cese de la unión convivencial. Entonces, y les digo más, es la herramienta por excelencia de las uniones convivenciales, porque uno en el matrimonio es donde menos se da porque tiene la división de los bienes, pero en las uniones convivenciales no, con lo cual esta es una herramienta por excelencia de las uniones convivenciales y de lo que es la perspectiva de género, en los dos sentidos, ¿sí? No hay así como una definición, a ver, hay muchas definiciones en realidad de lo que son de lo que es la compensación económica, pero bueno, tienen distintos enfoques. Unos dicen es un derecho deber, si es una acción personal para exigir el cumplimiento de una prestación, ¿sí?, destinada a corregir un desequilibrio económico, ¿sí? Ahora yo en lo personal digo, es muy raro que yo pueda entre convivientes pedir esto, pero no pueda pedir alimentos, por ejemplo, como se puede pedir en el matrimonio, porque tampoco son alimentos así como así, son alimentos como se llamaban antes con Vélez, los de toda necesidad. Por ejemplo, era el 209 el Código Civil, o el 208, o en caso de enfermedad. O sea, tampoco era pedir alimentos porque sí, en el matrimonio tampoco, pero entre convivientes no hay alimentos. Algunos dicen está dentro del deber de asistencia, ¿sí? Está implícito en un deber de asistencia, está implícito los alimentos. Y les diría que hasta la judicatura es un poco ambivalente cuando habla de que existe la obligación de alimentos y no, porque de la letra de la ley no surge expresamente, surge un deber de asistencia. Belucio dice, bueno, está implícito en este deber de asistencia a los alimentos, y sí, porque ¿qué otra cosa podría ser además de salud? Bueno, la alimentación.
si no, no puedo vivir. Pero, sin embargo, por ejemplo, en fallos de alimentos, ¿sí? No han hecho lugar a los alimentos que ha pedido una hija de 20 años porque la hija estaba conviviendo, entonces decían, no, es obligación del conviviente ahora prestarle alimentos. El progenitor, si bien tiene la obligación hasta los 21, él ya no vive con él tiene un conviviente, ahora es obligación del conviviente. Entonces, por eso digo, a veces es raro, si uno va a pedir alimentos como conviviente, probablemente le vayan a decir que no existe, de la letra de la ley no surge, pero sin embargo sí toman de este deber de asistencia del conviviente, parece que estuvieran los alimentos. Así que eso también son cuestiones que hubiera sido mejor que quedaran, digamos, como expresas en la letra de la ley, que no dependa de las interpretaciones que haga el que está resolviendo. Eh, es un derecho disponible, por eso podemos pactar y por eso podemos renunciar a la compensación económica. Se podría renunciar, y el juez, obviamente, como se trata de una materia disponible, no puede fijarla si la parte no la pidió. ¿Mm? Es inherente al patrimonio, por lo tanto, disponible y es posible su renuncia, su transacción y su conciliación. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Y bueno, en el matrimonio es de carácter imperativo, ¿sí? No puede pactarse anticipadamente la renuncia y en las uniones convivenciales sí. Y en el matrimonio puede consistir en una prestación única o una renta por tiempo determinado e incluso por tiempo indeterminado, y en las uniones convivenciales adopta la forma de renta y no puede tener un plazo mayor al que duró la unión convivencial. Entonces ahí sí tiene un límite en su extensión. ¿Cuál era la finalidad de esto que veníamos hablando? Compensar esa desigualdad estructural, reacomodarse, ¿sí? Tras esa ruptura, prepararse a competir en el mercado laboral, y integraría, ¿sí? Esta compensación económica, una medida de acción positiva, ¿sí? En los términos del artículo 3 de la CEDAW. ¿Sí? Los estados están obligados a tomar en todas las esferas medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer. Así que además saben que están los cuadernillos de la Corte, esos que saca todo el tiempo, sobre el acceso a la justicia, por ejemplo, de las personas con discapacidad, bueno, y está el de juzgar con perspectiva de género también, y esos acceden directamente de la página de la Corte, pero es fundamental cuando reclamo una compensación económica, eh, hacer un apartado en el que yo, en el escrito, en el que hago mención expresa a la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, el 524 nos dice que el conviviente que sufre el desequilibrio manifiesto, ¿sí? Tiene que ser manifiesto y tiene que significar un empeoramiento de la situación económica, y que además tiene que tener como causa adecuada la convivencia y la ruptura, ¿sí? Y en ese caso tiene derecho a una compensación económica. Puede ser renta única por tiempo determinado, lo que les dije recién, no puede durar más que lo que duró la unión convivencial. Salvo que haya pactado otra cosa, porque yo en el pacto puedo poner algo completamente diferente a lo que dice el 524. Así que podría ser tranquilamente por tiempo indeterminado en el pacto. Y este, la acción para reclamarlo caduca a los 6 meses de haberse producido el cese por cualquiera de las causales que enumera el 523. Ahí también se presentan distintas cuestiones. Cuando yo hago algún reclamo respecto de convivientes, lo primero que tengo que acreditar es el carácter de conviviente. O sea, lo primero que tengo que hacer es probar la convivencia. Y lo tengo que hacer, o por lo menos simultáneamente. Yo no tengo que pedir una compensación económica y probar en ese mismo expediente la unión convivencial. ¿Sí?
¿Por qué les digo? Por este fallo de la Corte, que también es de Junín, ¿no? Me parece que estamos solo con los fallos, son todos de Junín, no, pero tiene mucha jurisprudencia. El Departamento Judicial publica mucha jurisprudencia, eso depende un poco de cada departamento. Pero ¿qué pasa? Eh, con respecto a la caducidad, y por eso les digo lo que nosotros tenemos que hacer cuando interponemos una acción entre convivientes. Revocó la decisión, la Cámara de Apelaciones revocó una decisión de primera instancia que había declarado procedente, eh, digamos, la caducidad de la acción compensatoria. ¿Sí? Así que en primer lugar le habían hecho lugar al reclamo, pese a que se habían cumplido los 6 meses, la Cámara lo revoca y luego termina resolviendo la Corte. ¿Por qué? En realidad porque estuvo mal iniciado el proceso. A ver, no es que estuvo mal iniciado, se iniciaron dos procesos. Iniciaron primero una información sumaria o como materia a categorizar, en el que querían, estas se las cuento así para no estar todo el tiempo leyendo el fallo, en el que lo inicia la parte primero para acreditar que eran convivientes, ¿sí? O para probar la unión convivencial. Entonces, ¿qué pasa? La jueza, ¿sí? De primera instancia, la jueza de primera instancia le dice, cuando la actora solicita que además va a reclamar una compensación económica, le dicen, no, hasta que yo no sepa si hubo o no una unión convivencial, no me puedo expedir sobre la compensación económica. ¿Sí? Entonces, se ve que iba transcurriendo el tiempo y la parte actora solicita una audiencia, empieza a solicitar audiencias, porque solicitó varias, para llegar a un acuerdo en cuestiones de compensación económica. Y el juzgado se lo rechazaba, porque le decía que no, que tenía que esperar a que se decida si hubo o no unión convivencial para poder expedirse, ¿sí? Entonces, en primera instancia le dicen, no hubo caducidad de la instancia porque no se puede computar el plazo antes de saber si existe o no una unión convivencial. ¿Sí? O sea, se lo recontraextendió en definitiva en primera instancia. ¿Sí? Porque imagínense, empiezo a probar y pasan 8, 9 meses. Y, bueno, sentencia a los 10 meses. Hasta pasados los 10 meses, recién ahí se podía, digamos, calcular los 6 meses. Bueno, la Cámara le dice que no, esperen que ahí lo paso, la Cámara de Apelaciones le dice que no. ¿Por qué? Porque ese expediente en realidad no había tenido como objeto reclamar la compensación económica y que la mera intención de que la iba a reclamar, por esto pedía audiencias, y es más, en el escrito de inicio decían que querían acreditar esta unión convivencial para solicitar luego la compensación económica. Entonces le dicen, esto resulta insuficiente. La mera intención de que iban a reclamar una compensación económica resulta insuficiente, ¿sí? Para que no transcurra ese plazo de caducidad. Este, lo que dice la Corte es sí, se debía haber iniciado directamente la compensación económica, ¿sí? La actora no puede verse perjudicada por estrategias jurídicas fallidas y por la tramitación de un proceso, ¿sí? Que también dejó de ser objeto de discusión la fecha de la separación, porque en todo caso esa era una defensa que tenía que oponer el demandado. ¿Sí? O sea, no tenía que iniciar, tenía que iniciar directamente la compensación económica. En todo caso, cuando se presentara el demandado, tendría que haber dicho que esa unión convivencial nunca había existido. Y ahí se iba a dilucidar en el mismo proceso si realmente existió o no y si correspondía o no la compensación económica. Entonces, lo que dice la Corte es la actora no puede pagar ese costo irremediable, irreversible de la pérdida de ese derecho. Y sobre todo, y lo que remarca la Corte es que todo fue fallido, no solo la estrategia procesal, sino que además el juzgado
también iba posponiendo, porque pedía audiencias y le decían no al lugar, pedía audiencias, no al lugar, entonces eso no lo podía pagar la actora y lo revocan, ¿sí? Y no le hacen lugar a este plazo de caducidad. Por eso digo, a veces no nos detenemos mucho en estas cosas y tienen un montón de trascendencia, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un reclamo o cuando o cuando yo soy demandada. Por ahí lo que menos pensamos es en estas cuestiones, en probar o no la unión convivencial o cómo la tengo que probar, en qué momento oportuno tengo que probarla, si tengo que iniciar un expediente aparte. No, no, voy directo por compensación económica. Ahí me juego toda la prueba, pruebo absolutamente todo, la unión convivencial, tengo que probar el desequilibrio económico que tiene su causa en la convivencia y en la ruptura, todo en el mismo proceso. Luego serán defensas del demandado. A veces nos pasa que como que queremos hacer el trabajo de los dos. Y yo siempre, cuando por ahí me preguntan, digo, no, no, pero no le hagas el trabajo al otro, eso, eso a vos no te corresponde. Si yo estoy como actora, yo tengo que saber bien que voy directo por la compensación económica y que todo lo que tengo que probar, yo lo tengo que probar en ese proceso, ¿sí? Y lo mismo si soy demandado, ¿qué es en todo caso lo que yo tengo que oponer a esa defensa? Ahí es donde yo puedo decir, no, no, no éramos convivientes o había cesado antes o había, y ahí aporto la prueba, en ese mismo proceso, ¿sí? Y por eso les digo también, el plazo de caducidad uno es lo que menos piensa, porque uno siempre piensa en cuánto va a reclamar, en cómo cuantificarlo. Ese es un gran tema, cómo cuantificar la compensación económica, qué es lo que voy a pedir. Eso también nos podría llevar días enteros, pero igual ahora algo más o menos les voy a mencionar. Lo que nos da con respecto a qué es lo que vamos a pedir o cómo lo vamos a pedir o de qué manera lo podríamos cuantificar, si no llegamos a un acuerdo en compensación económica en la etapa previa o en una mediación prejudicial, el juez va a utilizar estas pautas que le da el 525, entre otras, porque sabemos que no es taxativo, es meramente enunciativo. Perdón, doctora, ¿le puedo hacer una consulta Sí. del tema antes que se vaya a este tema de lo que estaba explicando que me perdí? ¿Cuál era el proceso que habían iniciado? O sea, no habían iniciado compensación económica, sino que habían iniciado No, otro. primero habían iniciado, claro, en realidad ahí dice materia a categorizar, que es todas las veces que no tenemos ¿no? algún título específico, ponemos materia a categorizar, pero a ver, en realidad hasta podría haber sido una información sumaria. Habían iniciado el proceso para probar que existía la unión convivencial. Eso no, Ah, no hace claro, no falta. tenía mucho, sí, aparte no te No, corta no te corta la caducidad, que ese es el tema claro, fundamental. Sí, no te corta, no, sí, sí. no. Entonces, ok. Entonces, no. A ver, eh, porque no especifica, claro, porque además si hubieran pedido etapa previa o una mediación, si yo tuviera una mediación por compensación económica, eso sí me suspende a mí ese plazo de caducidad, ¿sí? Pero acá habían iniciado esa materia a categorizar, que yo no sé, supongo que sería como un estilo de información sumaria para probar esa convivencia. Y ahí perdieron muchísimo tiempo. Claro, Ahí sí, sí, y perdieron tampoco, muchísimo la tiempo. feria tampoco, yo tuve un tema con una compensación también, la feria, yo también estaba en duda si la feria me cortaba o no, es como materia a pelear, que por suerte no me lo discutieron el tema esa, pero también era como que llegamos justo con la feria, o sea, pero contando la feria, pero por suerte Sí, no, no, sí, igual, incluso en la feria se podría pedir una habilitación al mero efecto de hacer interrumpir un plazo. claro, sí, También, porque es para no, discutible eso, porque es discutible también si se cuenta la feria, si no se cuenta la feria, depende qué plazos, pero a veces existe la posibilidad de pedir una habilitación solo a los efectos de interrumpir un determinado plazo. Pero bueno, ahí es perfecto. como hacerle el trabajo al otro. Ujú. Digamos, eso era una defensa que tenía que oponer el demandado, cuestionarlo. Yo ya sé que a ver, el demandado siempre va a cuestionar todo lo que yo diga.
Eso Claro. es desde ya, pero si no es así, yo doy por sentado que eso existe. A ver, lo pruebo, pero si lo estoy iniciando, doy por sentado que eso existe. Y acompaño, sí, obviamente, te ofrezco toda la prueba que tengo que ofrecer, pero si no, pasó esto. Doctora, disculpe, Sí, buenas tardes, le hago una consulta con eso de la feria, porque en realidad no se aplica lo que sería el derecho común, porque el derecho común yo, como he tenido en tanto en laboral o en otros casos también, el tema de las caducidades en general, por todo lo que he leído, ¿no? El plazo de feria no se o sea, no se computa en otras materias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en laboral, si a mí se me está venciendo o prescribiendo una acción, el plazo de feria no se computa, el plazo de enero y lo que es julio en un civil, si se me está prescribiendo alguna acción, por así decirlo, un daño, qué sé yo, el plazo de feria tampoco se computa. ¿Acá sí se computa? En este no, caso, no, por eso depende cada caso, pero no, pero por ejemplo pienso en los casos de que se publican edictos para que te presentes y son los días de corridos del Código Civil y Comercial, ¿sí? Como se cuentan días de corridos y días, digamos, no días hábiles, como el Código Procesal, se podrían llegar a interrumpir, pero depende, sí, depende de cada acción, y depende de otra cada cosa acción. que disculpe que se lo haga, pero si no después el tema se va a ir, el tema Sí, en el modo de proponer la demanda que usted dijo de hacer un apartado con respecto a lo que es el tema género, ¿no es cierto? Ese sí. punto. Porque yo tomé un caso empezado, yo después, yo tomé un caso empezado y después y tuve que, me llevó a hacer 8.500 recursos en el medio, porque está tan peleado que bueno, siempre estoy apelando, revocando en subsidio y siempre estoy poniendo esto de que se falle, le estoy diciendo a la jueza todo el tiempo que por favor falle con perspectiva de género, porque acá lo único que hace la juez de Pilar, la del juzgado uno, o sea, todo en contra. Yo todo lo que le pida por parte de la actora es todo en contra, todo es a favor del demandado. Todo es a favor del demandado, porque está con esa política de que, bueno, no, eh, ya la vida que viviste con él, ahora Bueno, no más y te tenés que bueno, hacer igual que puedas. sí, está bien, no lo quiero, digamos, como extender demasiado, pero a ver, igual hay toda una narrativa instalada, tal vez, en algunos juzgados. Em, el juez se supone que es imparcial, pero siempre hay una parte, no hay sentencia sin que tenga una parte axiológica. La sentencia siempre tiene el plano fáctico, el plano normológico y su plano axiológico. No hay forma de que un juez deje de lado sus principios y en lo que es en familia, el juez tiene un ideal de familia. Y lo que pasa, El lo juez que me tiene un ideal de qué es una buena familia, qué no es una buena familia. Eso no lo pueden dejar de lado. Yo, a ver, para no ir a un tema puntual o a un juzgado puntual, si yo voy al ámbito penal, también cuando en el homicidio es 8 a 25 años y el juez te dice, bueno, pero no tenía antecedentes, entonces son 20. Bueno, para claro, él es bueno que no tenga antecedentes. Para, qué sé yo, para mí que no tenga antecedentes me es inverosímil. Para la familia de la víctima que tenga o no antecedentes también le es inverosímil. La familia de la víctima va a querer los 25. Y ese juez, bueno, eso es algo completamente axiológico. Tiene que sí, ver no, con los valores de que, él. Entonces, eso no lo vamos a poder evitar nunca. Sí te digo que cuesta un montón, pero bueno, uno lo tiene que seguir pidiendo y tiene que seguir citando y citar estos fallos, de estos cuadernos de la Corte me que lo quedé ahí dicen porque justo la específicamente. lista está empezada, yo no la hice, yo continué, y yo siempre que apelé todo puse que por favor la perspectiva de género, entonces, es más, me fundé mucho en Úrsula Basset del colegio, y bueno, nada, porque veo que la demanda no lo tiene, entonces ahora cuando lo escuché dije, ay, es Sí, como hay que que ponerlo a veces. Sí, yo siempre digo, hay una, incluso en los alimentos hay una eh, parte de perspectiva de género y una parte de violencia, a mí me parece que tienen que estar. eh, No quiere decir que vaya a ser recibido, pero considero que tiene que estar. Algún día las cosas suceden. sí, Algún no, día yo lo vamos a que ser espero escuchados.
Yo lo único que espero es que con todo esto y con el transcurso, es relativamente nuevo todo esto de compensación, pero que empiecen un poquito los jueces a abrir un poco la mente, ¿no? Porque ya las... Igual ha habido muchas compensaciones, hay, o sea, y es más, entre los convivientes, vuelvo a decir, es donde más compensaciones hay. En matrimonio, como hay división de bienes, generalmente no hacen tanto lugar y además muchas veces lo supeditan al resultado de la división de bienes. Sí, Así definitiva, a ver, si en definitiva una cónyuge, por ejemplo, terminan arreglando que se queda, hay 5 inmuebles y ella se va a quedar con 3, y bueno, como que no habría, por ejemplo, un desequilibrio, por llevártelo a un ejemplo muy claro. sencillo, muy chato, No, ¿no? Pero es donde más vemos. Incluso ahora te diría que hasta vamos a ver la parte como medida cautelar. Entonces, les decía, sobre qué vamos a pedir, qué cosas vamos a tener en cuenta. Bueno, las mismas que el juez, para determinar la procedencia, el estado patrimonial. Porque, a ver, esta evaluación nosotros la hacemos cuando viene primero nuestro cliente, ¿sí? sí, Bueno, ¿qué bienes tenías? Ojo, que él tenga, a ver, que él, digo yo, por esta cuestión de que generalmente el hombre es el que tiene sí. la brecha salarial existe, quienes se dedican más al trabajo y quienes se dedican al cuidado de la casa y de los hijos, en líneas generales somos las mujeres. Entonces, esta evaluación es la que la hacemos nosotros primero. Bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Qué hacías ni bien iniciaste tu convivencia? ¿Cuántos bienes tenían cada uno al principio y al final? Hace poco tuve una compensación económica y logramos un acuerdo, pero a ver, el caballero tenía bienes que venían de la familia. Lo que pasa es que yo tengo un caso Pero, mega millonario y ella no. Por ejemplo, se da como diciendo, bueno, no, porque como no tuviste hijos, se centran, yo pienso que acá San Isidro es como que toma compensación económica, inciso A, y el resto de los incisos que están en el código no los toman, no los reparan, porque yo estoy haciendo hincapié en el aporte que hizo en la carrera profesional de él, que fue un montón, que fue lo que su carrera profesional lo hizo ganar un montón de plata más. Ah, no, eso no se tiene en cuenta porque eso depende, bueno, nada. Entonces yo veo que bueno, se toma el primer, pero, cómo entró y cómo salió, nada más. O sea, si bueno, es compensación, pero bueno, igual te queda otra instancia. sí, Eso es lo importante. Por eso digo, a veces siempre tienen que mirar, y por eso yo les decía, el Junín es un departamento judicial que publica muchas sentencias súper interesantes. Otros departamentos, Azul también es un departamento que publica muchas sentencias y súper interesantes, y eso es lo que ustedes tienen que ver. Yo hasta por ahí cuando hablo con alguna colega y que me dice, bueno, pero tal cosa, o estamos en contra, bueno, pero tal cosa, tal otra, mira, lo que importa es lo que diga la Cámara, en definitiva. Eso es lo que te da vuelta el caso. No, lo que dice la Cámara es lo que a vos te tiene que importar en última instancia. Ese es el criterio que a vos te tiene que manejar, porque la, de hecho los jueces de primera instancia muchas veces dejan de resolver de cierta forma porque les revocan las decisiones. De hecho, este de Junín que yo recién les conté de la caducidad de la instancia, en primera instancia la jueza le hizo lugar, pero ya antes le habían revocado otro porque no había hecho lugar. claro, ¿Entiende? Entonces, por eso ustedes siempre tienen que tener en cuenta, más que nada, lo que dice la Cámara de su departamento judicial. Tampoco importa lo que dice mucho Resistencia, como doctrina, qué sé yo, Resistencia, Río Negro, qué sé yo, como doctrina es súper interesante y te suma sí, a nivel doctrina, pero después el juez va a decir, mira, lo que hace el juez de Río Negro es un problema del juez claro. de Río Negro. Entonces, ustedes siempre tienen que manejarse con el criterio de su Cámara y, en definitiva, con el criterio de nuestra Corte Provincial. Eso le iba a preguntar, ¿la Corte Provincial se Bueno, expidió sobre compensaciones, ha expedido sobre compensaciones económicas? ¿O sobre han- compensación, o- sí hay hay- sí, hay- hay un montón sí, la Corte nuestra se expide un montón en muchas cosas, por lo menos de familias, sí. No, porque yo este tema lo sé, yo ya sé que voy a ir a la Corte porque la Cámara también, pero por el No, solo no, hecho no te adelantes tanto, escenario y no te como ella adelantes. área, listo, ella estaba peor cuando entró que cuando salió, entonces listo, ya hasta acá ya con todas las interlocutoras y todas las instancias en cámara que he tenido, me dicen eso, es como que bueno, no, cómo entró y cómo salió. Y yo digo, bueno, entonces ¿para qué Bueno, están esa, el resto de los incisos?
esa es una de las cuestiones a tener en cuenta por nosotros cuando cuando pidamos esta compensación económica. Lo que tiene más difícil la compensación económica es su cuantificación. Sí. Em, ¿Por qué? Porque al no ser una indemnización, al no ser al no ser un daños y perjuicios, al ser una figura sui generis, lo que va a ser difícil para nosotros es cuánto, cuánto tengo que pedir. Que no, a ver si lo tengo, bueno, no, bueno, la fijación, perdón, ay, se me corrió por no usar este. No. En- a ver, Es otro en tema. cuantificación económica, perdón, en cuantificación de la compensación, em, hay distintos métodos. Hay un caso que es de Mendoza, pero era interesante. Todos hicieron, a ver, primera instancia, segunda instancia y corte provincial, todos hicieron una cuantificación diferente. ¿Sí? Unos cuantificaron cuánto le correspondería, por ejemplo, de atribución de la vivienda. Cuánto plazo les correspondería. Entonces, si a la conviviente le correspondían 2 años de vivienda, ¿sí? Y no la pidió, bueno, como lo podría haber pedido, entonces, bueno, 2 años de alquiler, por ejemplo. Después otros dijeron, no, bueno, en realidad también cuidó a los chicos, entonces son los 2 años no, la vivienda es hasta la mayoría de edad de los chicos, es decir, que tengo que calcular el alquiler hasta los 18 años de los chicos y además, como cuidó de los chicos, tengo que pensar en cuántas horas le dedicó por ama de casa. Entonces, ¿cuánto era la hora de ama de casa multiplicado por tantos años? A ver, esa es la parte más difícil. ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Qué tengo que... Puedo hacer esos cálculos, alguno tengo que llevar, porque a mí me van a decir en una audiencia, en la etapa previa, me van a decir, bueno, ¿cómo llegó a ese número? Bueno, yo cuantifiqué de esta forma, solicito tal monto, cuantifiqué de tal forma por tal y tal cosa. ¿Sí? Ahora, algo que tengo que tener en la compensación económica, siempre digo, es principio de realidad. Es principio de realidad, porque si yo voy a pedir $100.000 a alguien que yo sé que como mucho me puede dar 30, no me sirve. No me sirve eso. También pedir una compensación económica que después yo no la voy a poder cobrar y no sé, porque como sentencia puedo hacer un cuadro y después no la puedo cobrar nunca. Entonces, un poco y un poco. Puedo decir, cuantifiqué de tal forma, llegué de tal modo a este número, ¿sí? Pero... pero tengo que tener la flexibilidad suficiente también para saber qué es lo que realmente me pueden pagar y qué no. Y eso lo sabe nuestro cliente, porque si no, a ver, si no, nosotros no le vamos a dar tampoco una respuesta muy adecuada. Y le hago una consulta. ¿Qué opina de cuantificar teniendo en cuenta un 10% del patrimonio total en este caso, del hombre, ¿no? Sí, puede ser tranquilamente. Es más, hasta podría ser, a ver, hasta podría ser un porcentaje mayor. Porque yo digo, bueno, en este plazo de convivencia, compró esto. Ahora lo vamos a Claro, ver también en la clase que viene con digamos, la división de los bienes y todas las figuras. Compró esto, compró esto, compró esto. Está bien, tenía bienes antes, pero todo esto que compró lo hizo mientras estaba en claro. pareja con esta persona. Yo lo que Después tengo la puedo es tomar parte de esos cerebro, bienes como forma de compensar. Por eso depende de qué es lo que yo voy a pedir y cuál es mi estrategia. Pero está también muy relacionado a si yo voy a pedir división de bienes, a si voy a pedir cuál de todas las figuras voy a pedir. ¿Sí? Porque eso no cambió mucho, seguimos con el código de Vélez en cuanto a división de bienes, porque no existe
un régimen patrimonial entre convivientes, entonces seguimos con lo que había anteriormente, no hay nada nuevo en ese sentido, pero lo puedo tomar, no hay parámetros. Estas son pautas que se le dan al juez y que yo las puedo usar a la hora de entrevistar, pero luego después yo puedo cuantificar de las mil y un formas que a uno se le ocurran. Hay doctrina eh, al respecto. Hay un artículo, creo que si lo googlean, lo googlean, les va a aparecer cómo no cuantificar, una compensación económica, que es del doctor Becar Varela, creo, si no recuerdo mal. Pero también él había pedido, si no me equivoco, una suma millonaria y la jueza se lo bajó, pero muchísimo, 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 casi como que era un 10% de lo que había pedido como compensación económica. Por eso les digo, en este tema de compensación económica, n- no hay no hay lineamientos tan marcados hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Pero ese artículo está de cómo no cuantificar una compensación económica. Pero ese sí lo googlean y les aparece seguro. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando cesa por muerte? ¿Sí? También puedo pedir compensación económica. Ahí hay una diferencia con el matrimonio, porque para el matrimonio no está previsto, pero para la unión convivencial sí. ¿Por qué? Porque dice por cualquiera de las causales de cese. Y una de las causales de cese, la primera es la muerte. Entonces, puedo pedir la compensación económica, ¿sí? Y se presentan dos escenarios. Si yo la pacté, si yo hice un pacto y que ante el cese iba a cobrar tanto, no sé, dinero o lo que fuera, o tal renta, o lo que fuera, me presento en sucesorio como acreedor del causante, ¿sí? Y si no, el otro escenario es que el conviviente supérstite, ¿sí?, demande a los herederos por compensación económica como continuadores de la persona del causante. Hay un fallo, esperen que lo anoté acá, que yo después se los voy a pasar con el material, pero si no, por si no quieren esperar a que lo tengan y lo googlean, que es de Capital y es interesante. Se llama, bueno, vieron que son iniciales en familia, HNB con MJA. Es de septiembre del 2023. Yo después se los dejo en el material, por eso les decía, no se preocupen, pero si quieren lo googlean. Y este era un caso de una conviviente que muere, ¿sí?, su cónyuge y su conviviente, perdón, se presenta en el sucesorio. El tema es que las herederas eran sus propias hijas. Ah, O sea, esta señora había tenido dos hijos, después inicia una unión convivencial, tiene estas dos hijas, muere el señor y se presenta como conviviente a la sucesión de su conviviente contra sus propias hijas, que no se le hicieron nada fácil. No se le hicieron nada fácil. Y ahí, en ese fallo, a mí pedía el 50% de los bienes, la compensación económica y la atribución de la vivienda. ¿Sí? Y además ahí pide también una compensación económica como medida cautelar, ¿sí? Y se le hizo lugar. Eso también es interesante, que se puedan pedir compensaciones económicas provisorias, ¿sí? Ese fallo, les vuelvo a decir, era, a ver, había muchos bienes, líneas de colectivos, inmuebles, había de todo. Pero bueno, dieron compensación económica provisoria, que esto también no se ve mucho, pero hay que pedirlo, mientras tramita el proceso. Ahora igual les hablo brevemente de eso, pero sigo. Entonces, en caso de convivencia, Sol levantó la mano. Hola, Sí, sí, ¿qué tal? Sol. Quería avisar que el fallo lo encontré y creo que es una mujer que vivió 43 años con el causante, ¿no? Sí, sí, Listo, ya lo agregué ahí en los comentarios.
Ah, buenísimo, mira Ya qué lo bien, encontré. Sol, qué genia. Entonces ya se lo descargan de ahí. Es interesante por esto, más que nada, y que tiene una compensación económica provisoria, ¿sí? Que no nos solemos pedir a esto. Pero bueno, entonces, se presenta en el sucesorio si hubiera fallecido el conviviente y reclama ante el fuero sucesorio por el 2336 que tiene fuero de atracción. Y ahí se van a dirigir todas las acciones eh, contra el causante. Algunos se preguntan si es una deuda o una carga de la sucesión. Dice, hay quienes sostienen, ¿no?, que cuando la compensación económica tiene origen en la muerte del causante, configuraría una carga, nace a partir de la muerte. Otros autores dicen que es una deuda del acervo hereditario porque esa obligación nació en vida del conviviente, ¿sí? Hay distintas posturas y en realidad el origen es la convivencia, no es la muerte. Lo que origina el derecho a la compensación, ¿sí? La muerte es una de las causales de cese y como efecto existe esta posibilidad de reclamarlo. ¿Mm? Entonces, procedencia, estos. ¿Cabe la fijación de una compensación económica provisoria o cautelar mientras se tramita este juicio de compensación económica como medida innovativa o como cautelar genérica, así las del 230, 232 del Código Procesal? Bueno, en cuanto a la admisibilidad, como anticipo de tutela judicial, la mayoría de la doctrina dice que sí, que corresponde esta compensación económica provisoria. Entre ellos está, yo les voy dando por ahí los autores por si ustedes los quieren buscar o si necesitan algo o me piden por si no tienen los libros. El que considera que sí es Kielmanovich, sí, no sé si acá no puse la cita, pero bueno, hay otros autores que niegan esta posibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que como el empeoramiento tiene que ser manifiesto hasta que no haya una sentencia que diga si es o no, este empeoramiento no puede darse como medida cautelar genérica. Ahí esta no sé qué pasó, que quedó ahí clarita. Les decía, entonces, Kielmanovich dice que el carácter o no manifiesto, ¿sí? Del desequilibrio puede acreditarse en el ámbito de una medida cautelar, por ejemplo, a través de las informaciones sumarias, ¿sí? Porque no se limitan a una mera declaración de los testigos, ¿sí? Por lo que es dable, por ejemplo, ofrecer una prueba pericial contable, ¿sí? Para comprobar esta verosimilitud en el derecho. Y la doctora Wannon, otra procesalista que me encanta, que era jueza del Juzgado 4 de Familia de Capital, dice que no existe razón para establecer una prohibición a priorística del dictado de una medida innovativa o anticipatoria de carácter cautelar, ¿sí? Entonces, tanto Kielmanovich, bueno, igual los dos son docentes de procesal de la UBA y de familia, especialistas en procesal de familia, para ellos dos corresponde. Y a ver, si fuéramos a pedir esta compensación económica como medida cautelar, yo tengo que probar bueno, la verosimilitud en el derecho, que va a estar dada por el vínculo, ¿sí? Y por los presupuestos de la compensación económica, es decir, que hay un desequilibrio manifiesto, así que yo voy a tener que probar esto, que convivieron, estos presupuestos, que hay un desequilibrio manifiesto y demás, y la verosimilitud perdón, y el peligro en la demora está dado por el peligro de que se insolvente eh, el ex conviviente. Porque como no hay, esto que les decía hoy, al no haber un régimen patrimonial de los bienes y el 528 dice que cada uno, eh, perdón, el 518 que cada uno tiene la libre administración y disposición de sus bienes, ¿sí? Salvo esta protección de la vivienda del 522, si fue inscripta la unión convivencial, se va a insolventar, ¿sí? Entonces yo puedo pedir medidas cautelares, ¿sí? Primero como pidiendo esta compensación económica provisoria,
¿sí? Para ir percibiendo. Si yo tengo que eh, demostrar que estoy en una situación de desequilibrio patrimonial, manifiesto y pedir una compensación económica provisoria. Y a su vez, el embargo de los bienes o cualquier otra medida cautelar, porque se va a insolventar hasta que se dicte la sentencia. ¿Sí? Tiene la libre administración de sus bienes, se va a desapoderar de todos sus bienes. Entonces puedo pedir que, bueno, el embargo preventivo, la inhibición general de bienes, el secuestro de bienes, la que no tiene sentido, que yo siempre digo es como la nada misma, una medida cautelar que no me gusta, que es la anotación de la litis. Y que muchas veces las dan los juzgados porque es la menos perjudicial y demás, pero a ver, es la nada misma. Acá no correspondería, ¿por qué? Porque si uno no busca, salvo que yo estuviera pidiendo distribución de los bienes, si yo no busco una modificación registral respecto de ese bien, ¿sí? No tiene sentido una anotación de litis. Primero porque además la anotación de litis no impide que disponer del bien. Lo dispongo a otro precio, lo dispongo, pero yo lo vendo como litigioso. Hay una anotación de litis, bueno, yo lo vendo como un bien litigioso. Entonces, la anotación de la litis no tiene mucho sentido. Y de hecho, por ejemplo, en qué proceso va todo, lo primero que sale es la anotación de la litis en la usucapión. ¿Por qué? Porque yo busco modificar registralmente ese bien, pero si yo no estoy buscando eso, no es una medida adecuada, porque igual se puede disponer de ese bien, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto de las medidas cautelares, de la compensación económica como cautelar y de las medidas cautelares que tienen que pedir porque se va a deshacer de los bienes. ¿Sí? Las dos cosas tienen que tener en cuenta cuando tramitan una compensación económica. Eh, Doctora, perdón, ¿le puedo hacer una consulta respecto a esto de las medidas cautelares que me dice claro, que lo pensé en algún momento? Y estas, yo ya ahora tengo la audiencia de 360 y, bueno, no quiero ir muy puntual al caso, pero yo podría llegar a solicitar de un auto importado que tiene ahora en este proceso o tendría que esperar al post audiencia 360. Eh, para poder llegar a solicitar una medida preventiva sobre este auto, por ejemplo, una medida cautelar, sí, una medida cautelar. no, la puedes pedir igual a la medida cautelar. Sí, porque La no cosa pedí que nada todavía. Sí. claro, no, lo podés pedir igual. Ujú. Muchas veces tenés que pedir las reservas de las actuaciones, porque a veces pasa que pedís una medida cautelar y queda, porque, a ver, a veces las pedís durante el transcurso del proceso, Claro, porque, no sé, porque pensás que va a haber un acuerdo o porque no pensaste esto en pedirla y muchas veces ya está presentada la otra parte y te la ponen en público y lo ve la otra parte también. claro, Si la sí, vas sí, a sí, lo pedir, veo. además, tené la precaución de pedir que por favor se reserve la medida hasta tanto se dicte, porque por ahí ya lo ponen en público. A veces pasa eso, ¿eh? Ayer entré a la MEB y estaba viendo un proveído del 11 de junio y yo dije, ¿cómo 11? Dije, ¿qué día es hoy? Y como que figuraba 11 de junio, pasan esta cosa, a veces sin querer se cometen errores y yo, ¿cómo? ¿Honorarios 11 de junio? ¿Qué pasó? Dije yo. Y por eso, entonces podés pedir, Mm, vos tenés que acreditar los requisitos de las medidas cautelares, tenés la precaución de bien, pedir reserva de las actuaciones porque el otro ya está presentado, salvo que lo claro, pidas sí, sí. aparte, porque a veces ojo, te pueden decir que no corresponde en ese proceso y que lo tenés que pedir aparte, que lo Mm, tenés que ok, pedir de forma autónoma. Fíjate ok, bien. Ok, perfecto, ok, gracias. bien. Entonces, bueno, con respecto a medidas cautelares, entramos un poquito en la atribución de la vivienda. Veo algunas preguntitas y ya llegamos. Entonces, la atribución de la vivienda es conceder el uso, ¿sí? A los integrantes de la familia
Es un derecho personalísimo, inajenable, no se puede transmitir, y lo que se concede es el uso del inmueble, ¿sí? En el caso del cese, que fuera sede del hogar convivencial, ¿sí? Obviamente no hay alteración en la titularidad del mismo, nada que se le parezca, ¿sí? Obviamente es una restricción al dominio, pero no una modificación en su titularidad. Nuestros tratados internacionales distinguen el derecho a acceder a la vivienda y el derecho sobre la vivienda, ¿no? El derecho a acceder a la vivienda digna es como derecho fundamental humano, es la posibilidad de gozar de un lugar físico, ¿sí? Del núcleo familiar, y el derecho sobre la vivienda son esas protecciones jurídicas que uno tiene sobre ella. Por ejemplo, ¿sí? El 244 del Código Civil, el titular de la vivienda, por el solo hecho de estar consagrada la misma como un inmueble destinado a vivienda familiar, puede solicitar la afectación en la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Sí? Este famoso bien de familia, que es el 244 de nuestro código. Este fallo de Azul, miren que ahora se los dejé acá, por eso les decía, la Cámara de Azul es otra de las cámaras que tiene mucha jurisprudencia publicada también, súper interesante. Eh, Hace esta distinción, que por eso yo lo traía y es interesante en cómo regula el código a esto de la vivienda familiar y regula la relación interna de los miembros, el código regula las relaciones internas de los miembros de familia, ¿sí? Por ejemplo, el asentimiento del cónyuge, del conviviente para disponer del inmueble, ¿sí? Ahí les están los artículos, la atribución de la vivienda, luego el cese de la ruptura de la convivencia, luego el divorcio, perdón, y la incidencia de la vivienda familiar como pauta para fijar la cuota alimentaria, ¿sí? Durante la convivencia o fenecida esta. Y esto es, por ejemplo, en el matrimonio, en el caso de la separación de hecho, en el caso de divorcio y demás. Entonces, estos artículos regulan la relación interna, ¿sí? Y además, el código regula las relaciones externas, es decir, de los cónyuges y los terceros, como la afectación de la vivienda, la continuación de la locación y respecto de los herederos, el derecho real del cónyuge o del conviviente. Eso ya tiene que ver entonces la relación de cónyuge o conviviente con los herederos, con terceros, ¿sí? Así que están las dos relaciones que regulan el código. ¿Qué dice el 526? Este también es otro de los incisos que se declara su inconstitucionalidad, que se puede atribuir el uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial a uno de los convivientes cuando, si tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad y se acredita, perdón, la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela de forma inmediata. ¿Sí? El plazo de atribución no puede exceder los 2 años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia por las causales del 523. Otro de los artículos del código que son declarados inconstitucionales es el inciso A, perdón, del 526. Ya sabemos que por la igualdad de los hijos, ¿sí? Que ya venía desde la 23, sí, 264, Patria Potestad y Filiación, todos los hijos son iguales ante la ley, con lo cual ponerles este plazo generaba una desigualdad entre los hijos, así que en el caso de hijos ya sabemos que es hasta los 21 años la vivienda, ¿sí? Y en el caso B, si no tuvieran los hijos, acreditada la extrema necesidad y la imposibilidad de procurársela. En esos dos casos puedo pedir la atribución de la vivienda. Dice, a petición de parte interesada puede establecerse una renta compensatoria a favor del conviviente al que no se le atribuye. Puede fijarse que el inmueble no sea enajenado o que el inmueble en condominio de los convivientes no sea liquidado ni partido. Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar la locación. Ahora, con respecto a la petición de esta renta compensatoria, respecto al que no se le atribuye, yo hay casos en los que
como digo yo, ni lo intento. ¿Cuándo? Cuando hay hijos. Cuando hay hijos menores y me vienen a ver por la renta compensatoria, ni lo intento. Bueno, salvo, tendría que ver alguna cuestión en particular, pero ni lo intento porque forma parte de los alimentos, la vivienda, ¿sí? Está dentro del rubro de los alimentos, con lo cual no van a hacer lugar en líneas generales a pedir una renta compensatoria si en ese inmueble están habitando niños, ¿sí? Sí puedo pedirlo, eh, pero va a ser, por ejemplo, sí podría pedirlo, pero va a quedar supeditado, por ejemplo, a la mayoría de edad de los hijos. ¿Sí? Por ejemplo, pido la renta compensatoria para que, cumplidos los 21 años, por ejemplo, de el menor de los hijos, ¿sí? Por ahí hay varios hijos, cumplidos los 21 años, abone el 50%, por ejemplo, en concepto de canon locativo. Pero cuando hay hijos, en líneas generales, no hacen lugar, ¿sí? Que es lo mismo que cuando piden las divisiones de condominio. También el condominio, como son dos etapas del juicio, eh, la ejecución, la ejecución de la división del condominio también la suelen supeditar a que cumplan la mayoría de edad, ¿sí? Puedo pedir, porque acá, por ejemplo, en la atribución de la vivienda no hace falta que sean condóminos, puede ser de uno solo. El inmueble, supongamos el que es de uno de los convivientes, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a pedir una renta compensatoria porque están viviendo en mi casa y yo estoy pagando alquiler. Bueno, si hay niños, no. En todo caso, será para que, alcanzada la mayoría de edad, lo pague. Pero puede ser que sean condóminos los convivientes porque compraron la casa a medias también y nos vienen a ver por estos casos. Y también, sí, no hay ningún problema. Podés iniciar todo el juicio de división de condominio, no hay ningún problema en eso. Lo que sí va a quedar la ejecución supeditada a que hayan alcanzado la mayoría de edad los hijos. ¿M? Así que eso ténganlo en cuenta. Si se trata, bueno, del inmueble alquilado, el conviviente tiene derecho, no locatario, tiene derecho a continuar. Eso es lo que trae también el 1190, y yo ya les dije, lo traía la 23091 y todas las normas de locaciones urbanas anteriores al código, así que en eso no hay ninguna novedad. Doc, Bueno, disculpe, entonces, en caso de menores, sí o sí la atribución se otorga hasta la mayoría de edad de los menores. sí, Sea con condóminos, porque ambos sean titulares del mismo bien, o sea de uno, siempre hasta la mayoría de edad del menor. sí, sí. Em, y eso, bueno, a ver, salvo que el inmueble estuviera a nombre de un tercero, ¿no? Porque ahí No, no, ya el tercero no tiene ninguna obligación de brindarles la sí, sí. vivienda a quienes no son sus hijos, y eso ya lo sabemos también por los juicios de desalojo, que siempre dicen, no, pero si hay niños no proceden. Sí, sí, los juicios de desalojo proceden igual, aunque Sí, haya sí. niños, con todo lo que ello implica, ¿no? Con toda la intervención de la defensoría, defensa civil, y todos los que van a un desalojo cuando hay niños. Eh, pero sí procede porque un tercero no está obligado a darle vivienda, pero si es de alguno de los convivientes, desde ya que sí, son condóminos. Entonces, cuando cesa, en los mismos supuestos, sí, que cesa en el 445, ¿sí? Eh, bueno, esto, sí, la posibilidad de la atribución del hogar, obviamente, es materia disponible entre las partes, ¿sí? Em, por lo tanto, siempre en el pacto, siempre va a prevalecer con respecto a la atribución de la vivienda lo que hayan puesto en el pacto. Esto lo pueden haber, convengamos que lo pueden haber pactado
y sería sumamente ventajoso que hicieran un pacto y que además pacten el tema de la atribución de la vivienda. Por eso hoy les decía, no lo vimos hoy, pero la verdad es que los pactos son súper interesantes. Hay también un fallo, bueno, tal vez lo vemos en la clase que viene con división de bienes, eh, pero bueno, también era en el marco de un pacto. Habían acordado dividir los bienes, dentro de esos bienes había un bien eh, propio y que se iba, digamos, el conviviente se comprometía a cederle el 50% de ese inmueble. El señor dijo que en realidad nunca había querido ceder eso. Cuando pidieron la homologación dijo que no había querido cederlo, que en realidad había como accedido porque no estaba desesperado por la situación de no ver a los hijos y en realidad esa cláusula la declararon nula. Por eso digo, los pactos no son un tema menor en los convivientes, ¿sí? Creo que para la clase que viene se los traigo, si no los... sí, es de azul también, es de azul, sobre división de bienes. Tiene un montón de jurisprudencia sobre esto, la Cámara de Azul. Así que también ahí en la página creo que la página del colegio debe tener cómo acceder a su jurisprudencia, o bueno, la googlean. También hay muchísimos sobre uniones convivenciales en el departamento de Azul. Eh, entonces, en principio también podrían pactar, si en el caso que no hubiera hijos, los convivientes pueden pactar la atribución de la vivienda por un plazo muchísimo mayor. Acá el código dice 2 años, eh, si no tuviera la posibilidad de procurarse una vivienda, pero sí podría eh, pactarse un plazo mayor. Tiki, tiki, voy a ir pasar un poquito más rápido bueno, esto ya lo estuvimos hablando, lo del plazo del inciso A, que era inconstitucional, y en el caso del inciso B, esto que yo les decía, no puede exceder los 2 años, ¿sí? Eh, Se busca garantizar el derecho al ex conviviente que está en una posición más vulnerable, por supuesto. Dice, ¿desde qué momento procede esta atribución de la vivienda? Depende por qué se produjo el cese, ¿sí? Porque dice, en principio no puede exceder, dice el código, los 2 años desde el momento en que se produjo el cese. Eh, Si fue por los incisos B, C, D, F y G, son 2 años desde esa misma fecha. Ahora, si se produjo por muerte, ¿sí? El cese, la atribución corresponde por el 528. Esperen que, ¿dónde estamos acá? Esto ya se los dije todo. Acá, que es, perdón, 527. El conviviente supérstite, ¿sí? Que carece de vivienda propia o de bienes suficientes que le aseguren el acceso, puede invocar el derecho real de habitación por un plazo máximo de 2 años, ¿sí? Sobre el inmueble, propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no esté en condominio con otras personas, ¿sí? Por esto lo que yo les decía siempre, el inmueble no tiene que estar en condominio con terceros que no tienen nada que ver con la relación. Ahora, ¿desde cuándo se computa este plazo? Porque desde que lo pedí, desde que falleció, y en realidad eh, el cómputo del plazo nace en cabeza del conviviente, ¿sí? Desde la muerte del causante. Desde la muerte del causante. ¿Por qué? Porque en realidad esto tiene que ver, esperen que les busco acá, por este artículo. Este artículo que es de reales, de los derechos reales, ¿sí? Que dice el mero efecto de los condominios, dice la habitación del cónyuge y del conviviente supérstite se adquiere por el mero efecto de la ley, ¿sí? Entonces no necesito pedirlo. En todo caso, la otra parte
tiene que oponer, ¿sí? El plazo que se cumplió. Pero el conviviente fallece, su conviviente se queda en ese inmueble. No tiene que ir a solicitarlo, porque aparte se le va a vencer el plazo. ¿Sí? Entonces se queda en ese inmueble. Cuando los herederos del conviviente vengan a reclamarle que desaloje ese inmueble, va a tener que oponer este derecho real de habitación, ¿sí? Por 2 años, pero procede desde la muerte del causante, no tiene que ir a solicitarlo. ¿M? Y esto hace, por eso, por el juego del 527, esperen que les decía acá, y el 1894, les dije sí, y el 1894 de reales. ¿M? Entonces lo oponen como una excepción ante el reclamo de los herederos. ¿M? Esperen que les iba a decir algo acá, algo más. No. ¿Cuáles eran las causales del cese del 455? Obviamente la vivienda, esa atribución va a cesar cuando se cumple este plazo que fijó el juez, porque cambiaron las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la fijación, o por las mismas causales de indignidad de materia sucesoria. ¿Vieron el inciso 2281? ¿Sí? De sucesiones, los 9 incisos del 2281, donde están todas las causales de indignidad. Ahí entonces cesa la atribución de la vivienda. Estaba pensando en esto de la renta compensatoria, que ya les dije, bueno, si había menores no correspondía. Esto del cese de la atribución, cómo se convoca. Doctora, Plazo, sí, disculpe, sí, disculpe, le hago una consulta con respecto a la atribución de la vivienda. En sí, un caso cortito le comento. Están los hijos de la causante, iniciaron sucesión, y en la vivienda está el conviviente que no sí, estaba casado y tampoco es padre de los herederos, sí. pero vive en la vivienda hace más de 40 años. Mm. Ellos iniciaron la sucesión. Es un adulto mayor, más de 80 años tiene el hombre. Y el planteo es si cuando los herederos decidan, o sea, están en plena sucesión, falta la declaratoria de herederos, ya denunciaron el bien, si hay posibilidades de oponerse o dejar que el adulto mayor quede en la vivienda hasta que pase sus últimos días, digamos. Si podría, él se ofrece a pagar un canon locativo, no tiene ningún problema en pagar un alquiler y demás, lo que pretende es que no lo saquen de su hogar. Yo Sí, tenía a ver, intenciones, sí, no, no, decime, no, tenías, yo tenía intenciones de apoyarme en el tratado de jerarquía internacional con respecto a los adultos mayores y demás. Él sí, no tiene hijos en común con la causante, solamente tenían una relación de convivencia. sí, a ver, en estos casos, lamentablemente, cuando Mm, se cumplan los 2 años, se tiene que ir. bien, Em, Generalmente sucede eso, por eso digo que es muy importante, bueno, esto es gente muy grande y demás, pero por eso digo que es muy importante realizar pactos. Si no hay hijos, a ver, si hay hijos menores, como que, bueno, hasta la mayoría de edad uno está cubierto porque la ley otorga mm, a ver, otorga por 2 años con los hijos también, pero ya, digamos, toda la jurisprudencia declara su sí, inconstitucionalidad por la igualdad de los hijos ante la ley. Entonces, en eso no hay mayor inconveniente. Pero cuando no hay hijos, es sumamente importante esto, porque no hace lugar, los jueces no hacen lugar, aún en el caso, bueno, ese que yo les comenté, el de septiembre del 2023 que lo había subido una colega, no sé quién lo había subido, Sol creo que era, em, que se lo subió a ustedes en los comentarios. Ahí había pedido la sí. atribución de la vivienda vitalicia y la jueza no le hizo lugar.
Y también, y era una persona que había convivido 43 años, había estado 32 en el inmueble y ahí había hijas, o sea, y había hijas, porque Claro, la señora era la madre de las herederas. Y así todo no claro, claro. hicieron lugar. Lamentablemente no hacen lugar a eso. Sí, cuando y me han consultado y me han visto, me han venido a ver, mirá, los hijos me quieren sacar y yo siempre les digo, no te vas, le digo yo. Hasta los Doctora, 2 años no te podría- moves. pero doctora, ahí no se podría pedir cuando demandan eso como una, o ir a la corte, ¿no es cierto? Por el derecho a la igualdad, digamos, porque si tienen hijos, si es supérstite, si cumple todas las condiciones, la diferencia es un papel. Entonces, no habría igualdad ante la ley. A mí me parece que habría una violación de una garantía constitucional de la igualdad ante la ley entre lo que sería la cónyuge y la conviviente, que hoy por hoy el código y la jurisprudencia le está dando derechos a la conviviente. O sea, es la misma persona, nada más que hay hijas en común. Bueno, está bien, estás peleando con las hijas, ¿no? Pero digo, se me ocurre, porque yo lo planteé, cuando pedí una atribución, planteé la inconstitucionalidad por los menores, eso bueno, me dieron la atribución, encima había un discapacitado, eso me lo dieron, pero también lo pedí por la conviviente, por la igualdad ante la ley, ¿no? Que somos todos iguales, o sea, un papel no te determina un... Sí, pero no, nos falta un montón todavía para eso. Porque, a ver, hace décadas y décadas que se viene pidiendo en las distintas jornadas que se hacen en el país, se viene tratando en todas las comisiones de derecho sucesorio, esto de que se le otorgue vocación sucesoria. Claro, ¿por qué En todo fluir con... caso, lo que hay que discutir es Claro, el grado que tendría una conviviente, pero así y todo, no hay hoy, ni ya si en el 2015 no se logró una modificación en ese sentido, lamentablemente, al contrario, se volvió a ratificar la jerarquía que tiene para nuestro sistema el matrimonio por sobre la unión convivencial. Yo por eso digo, a veces creo que la gente que hace algunas cosas piensa en uniones convivenciales, no sé, en novios que están un año juntos y se separan claro. y de pronto uno se encuentra con un montón, porque a mí también me ha pasado, me ha venido a consultar un señor mayor de 80 años y yo le dije, no te moves de ahí. Se lo prohibí, le dije, no te moves hasta, no, porque los hijos me quieren dar plata para que yo me vaya, le dije, no te moves. O sea, pasa, no hay una mirada, tal vez, como muy seria de lo que es una unión convivencial. No se avanzó tanto y yo siempre digo, no hay un correlato entre lo que es familia para el derecho de familia y lo que es familia para el derecho sucesorio. ¿Sí? Porque Claro. en los alimentos, los obligados a brindar alimentos, perdón que me fui con otro tema, pero todo tiene que ver con todo, entre los obligados a prestar alimentos, ¿sí? Entre los parientes, están entre ascendentes y descendientes, hermanos unilaterales y bilaterales. Un niño no podría reclamarles alimentos a un tío, a pesar de que ahora empezaron a salir algunos fallos, ¿no? Sí, Empezaron eso a salir más fallos, pero en letra de la ley los tíos no están en letra. Sin embargo, los tíos pueden heredar a un sobrino, porque están dentro del cuarto grado colateral. Entonces, tienen vocación sucesoria, pero no tienen obligación alimentaria. Hay ahí un desfasaje en eso, entre lo que es familia eh, para familia y lo que es familia para sucesorio. Sol, levantaste la mano. Sí. Hola, sí. Nada, para mí, yo estoy también en un caso de unión convivencial un tanto conflictiva, pero mi problema más grande radica en base a lo que estábamos hablando, en el tema de equiparar el matrimonio a un concubinato. O sea, porque entonces el matrimonio dejaría de, si le damos determinadas características a la convivencia, ponele, a la unión convivencial, estaríamos en algún punto denostando lo que es el instituto del matrimonio. Entonces, mucha gente, ¿qué haría? Por ejemplo, en el caso del mío, este señor está casado.
no resuelve su situación y ahora tiene una unión convivencial. Está bien, puede tener la unión convivencial, pero lo que generaría es que las personas no resuelvan las situaciones y estado civil. O sea, para mí no Sí. es lo mismo. Eh, No, Bueno, pero ahí tenés la opción a del ver, divorcio, pero no, yo lo que te digo es que la sociedad avanza, cada vez hay menos gente que se casa, cada vez son más las uniones convivenciales y el derecho no puede quedar tan obsoleto con respecto a eso, porque después, como decía un profesor que ahora no me acuerdo, pues, nunca me acuerdo el apellido, pero decía, lo que el código vino a hacer fue decir una familia menos, porque vos hoy para entrar en una obra social tenés que hacer la unión convivencial, tenés que inscribirla. La gente no quiere porque tiene miedo, entonces quedan fuera de las obras sociales, cuando antes era una información sumaria, ¿entendés? Entonces es como que hay que tratar de también que la ley vaya ayornada con la sociedad que vivimos, porque si no, sí, es... pero tampoco podemos pasarnos al extremo de hacerlo totalmente de hecho sin ningún tipo de requisito, ¿me entendés? Y que tenga exactamente los mismos efectos que un matrimonio, me parece a mí. Eh, lo que a pasa es ver, que yo tal vez soy un también, poco arcaica, ¿eh? De hecho, yo me no, casé porque agarré y le dije, tipo, si me pasa algo, no quiero que mi mamá decida, quiero que decidas vos. Bueno, mi marido también es abogado, con lo cual sabe lo que es. Pero eh, no me gusta el tema, como para mí cada instituto tiene no, su... está bien, vos sos más tradicional, está bien, es respetable también, yo estoy casada también, pero lo que digo es que hay gente, esto, que lo ve como esto, distintas categorías y en realidad es tal vez un poco más profundo en Claro, el sentido de que yo tengo que tener una responsabilidad. A ver, uno siempre dice, los que no se casan es porque no quieren. Y la verdad es que no es así. A veces no pueden, a veces hay un matrimonio anterior que lo sostienen por una cuestión de no tener conflictos con los hijos. Es una mentira, pero bueno, sostienen esa mentira. Entonces, a veces no es que no quieren, no pueden. Em, y muchos dicen, bueno, si no quisiste casarte, ahora no vengas a reclamar. O bueno, si no te casaste es porque vos no querías compartir los bienes. Y eso no es así. Primero porque desde hace años, años y años y años existen reclamos de convivientes en búsqueda de sus bienes, de que les den la participación que le correspondía. Segundo, tampoco es tan cierto que el que se casa quiere compartir sus bienes porque hay un montón de fraude conyugal, hay un montón de maridos que le ocultan bienes a sus mujeres. Entonces, tampoco es tan así que si me casé es porque quiero compartir los bienes. Eso tampoco. Y si vamos un poquito más, lo que yo digo es, está perfecto, no se pueden hacer dos institutos iguales, pues si no sería uno solo y uno no tendría opciones para elegir. Lo que sí digo es que uno tampoco puede formar una unión convivencial y de un día para el otro irse y no tener ningún tipo de responsabilidad. Porque una unión convivencial también es una familia. Entonces yo te puedo decir, bueno, mira, si no querés dividir los bienes, no te cases. Está bien, perfecto. Porque no te cases en ejercicio de autonomía de la voluntad. Fantástico. Ahora yo también te puedo decir, bueno, mira, si no querés tener responsabilidades, no formes una unión convivencial. Quédate viviendo solo en tu departamento con tus gatos y con el loro acá en el hombro y no formes una familia, porque una familia implica responsabilidades. No importa si vos te casaste o no te casaste. Es una familia. claro, yo tengo un caso, por ejemplo, de dos convivientes hace un montón que ahorraron juntos todo el tiempo. Él compró bienes de su familia en una sucesión con ahorros en común, todo lo puso a su nombre y como no están casados, ahora mi clienta lo único que tiene es la casa que ella pagó con su crédito, que lo sacó, está a nombre de ella, que la puso a nombre de los dos por la familia, digamos, ponderar la familia, y él se quedó con un montón de bienes propios, ponele, y ella tiene esto encima compartido. Entonces, es como que no es tan justo. Por eso yo voy a eso, que no es tan No, justo. no, igual, ojo, igual es como, yo dije eso, no estoy de acuerdo en eso, pero tampoco me parece justo que haya una persona de 80 años que quede en la calle, ¿No? Y bueno, habiendo vivido 40 esa- años. O sea, yo Bueno, entiendo que por lo eso. hice 2 años, pero es una persona de 80 años. En el caso del fallo que mencionó María Magdalena, en ese caso había muchos bienes.
Entonces, por eso la jueza le dice, no, bueno, no al lugar porque atiende otros bienes, otros ingresos y otras cosas. En este caso, el señor de 80 años Bueno, de está... todas formas, claro, bueno, por eso digo, de todas formas, hoy el plazo que da la ley es de 2 años. Eh, yo todos los fallos que he leído, ninguno hizo, digamos, hincapié en en los tratados, o las convenciones sobre las personas adultas mayores. eh, no, no se, por ahí no se evalúa en la misma forma, digamos, esta cuestión de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona mayor que se queda sin una vivienda, ¿sí? Como que Sí, herramientas hay por justamente encima. en eso, claro, justamente en eso vendría mi apoyatura, ¿no? Yo estoy esperando la declaratoria de herederos y bueno, y a ver cómo van a actuar, porque de palabra ya hay como una cuestión de amenaza diciendo, bueno, nosotros ponemos en venta la casa y vos te tenés que ir. Y es un hombre que, bueno, con 40 y pico de años de convivencia, hasta los crió a estos chicos. Lamentablemente sí, pero bueno, lamentablemente ese es el plazo que hay hoy. Sí, y no, a ver, vuelvo a insistir, yo no he conseguido por ahí jurisprudencia Ujú. que haya resuelto otra cosa, eh, pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes sí vio algún fallo o salió o lo que fuera, yo Ujú. no lo tengo, no tengo hasta hoy, por lo menos, alguno que haya resuelto alguna cosa diferente en este sentido. ¿Sí? Yo, Bien, bien. Bueno, perdón, no ¿puedo sé si hacer un queda comentario? alguien. Sí, Sí, alguna yo, otra. Patricia. Yo ¿Quién? había, Sí, ¿quién está hablando? Ah, Patricia, Patricia, porque no te veo. Yo miro una voz y no te. sí. Sí, Nada, con respecto a lo que decía Laura, yo había visto un fallo que es, bueno, JC contra herederos de la señora Tatatá, y decía en una parte, que lo tengo acá, que dice, no me ajena la importancia que reviste la protección de los vulnerables en el marco del derecho de familia y dentro de ello la de los adultos mayores. Y le habían dado, creo que, la atribución o el derecho real de habitación de forma vitalicia, basándose en esto de la Convención de los adultos mayores, y la protección de los derechos. ese lo tenías vos ahí. Sí, Yo no me acuerdo, a ver, a lo igual mejor lo lo estuve tengo. viendo, en Sí, primera se lo dieron y después lo revocó Cámara, pero lo en primera se lo revocaron. dieron. Bueno, claro, ven, por eso yo le digo, siempre lo que dice Cámara, sobre todo cuando estamos en provincia y en departamentos judiciales donde tenemos por ahí, no hay salas, ¿sí? O por ahí como es, qué sé yo, Zárate Campana, Junín, Azul, bueno, Azul tiene salas, creo. Sí, no me acuerdo todas, tengo tanto fallo de tantas cosas que no me acuerdo, pero ves, por eso le decía, lo que diga la Cámara Pero por ahí es le sirve como importante. para fundamentar la petición prima facie, digamos. Sí, Claro. sí, sí, no es, a ver, no es una sentencia, es una sentencia que no quedó firme, que se revocó, pero bueno, los argumentos como doctrina Claro. igual te van a servir, sí, desde ya, los argumentos como doctrina sí. Eh, Ir a la corte, puedes ir a la corte, ya perdido por perdido, puedes ir a la corte con eso también porque hay pactos internacionales y violarían garantías constitucionales, o sea, o pactos de jerarquía constitucional. Yo no sé, en total, cuando termine de la venga de la corte ya se murió, así que se murió Perdón, ahí adentro. esto que quiero decir yo es más que nada una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que no sé si el problema está tanto en las leyes o en los institutos que usemos, sino más bien que los jueces no quieren resolver cosas que no están contempladas en las leyes. Entonces No vos le quiero, podés hacer una presentación donde decís, bueno, acá hay una persona, esto que decía, una persona de 80 años, o esto es una familia, vivieron juntos 30 años, no se casaron, pero estas son las cosas. Ellos no quieren resolver nada por fuera de lo que dice la ley. Entonces, digo, siempre vamos a encontrar situaciones y en injustas. la Y el convención, problema es eso, que hoy no pueden, perdón, me dejaste mirar, que hoy no pueden ellos estar a la altura de la necesidad real. Hoy la gente necesita respuestas que los jueces no están dispuestos ni a pensarlas ni a darlas, demoran las cosas, cuestionan a veces
por un papelito, por un DNI, por algo mínimo, toda una cuestión que es injusta y nosotros parece que siempre vamos a estar intentando ver si la ley encuentra alguna cosa, pero el tema es encontrar la empatía, la perspectiva de género y el interés del Poder Judicial en querer resolver las cuestiones de la gente. Más que nada, como, ahí es donde no encontramos la respuesta No, nosotros. te digo, en la compensación se Sí. basa solamente en el inciso 1, en los Con alimentos la, se basan con en la el contra, índice de crianza, y si los pibes van a con la, colegio privado, el caso concreto nadie lo mira. sí, El caso concreto, como tiene que ser, que el derecho es por el caso concreto, nadie lo ve. sí, con la contra que tenemos, acá tenemos la letra escrita que dice por 2 años, Claro. que dice por 2 años. Entonces, a ver, somos muchos por ahí los que pensamos que son muchas normas. eh, mm, a ver, que habría que modificar con respecto a esto, por ejemplo, el conviviente que no tenga vocación sucesoria, no existe. No tiene ningún tipo de vocación sucesoria, ni siquiera después del 4.º colateral, vamos a suponer, no existe. Bueno, tiene que ver con que no queremos, evidentemente, que eso exista, porque es algo sobre lo que se viene conversando y se viene debatiendo décadas. Pero bueno, sí, vuelvo a decir, para mí es difícil hablar de avances. Se avanzó, sí, pero como les dije al principio, el universo que queda abarcado es re chiquito. Re chiquito. Si no cumplo con los requisitos del 510, no quedo abarcada. Entonces, sí, es un avance. Ya está en el libro segundo de las relaciones de familia, pero muy, muy pocos casos van a quedar alcanzados. Porque es cierto, hay mucha gente que no se divorcia, hay mucha gente que, bueno, ni hablar, y que a mí otra de las cosas que más me preocupa, el tema de la mayoría de edad. Hasta los 20 vos no podrías registrar entonces una unión convivencial. Entonces quedas completamente desprotegido. Así que bueno, en fin, ya es la hora de los tengo que ¿Puedo hacer dejar una y última nos pregunta? vemos. Dime, sí, ¿Impedimento de ligamen es que esté previamente casado? sí, Ah, ok, sí, sí, correcto. perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, les agradezco de nuevo que hayan estado. Nos vemos el encuentro que viene. Ahí sí vamos a hablar de distribución de bienes y de todas las figuras y cuestiones probatorias, ¿sí? Con respecto a los... bueno, gracias, gracias Guillermo. A veces hablo tan rápido que no sé si me entienden, no sé si me entienden o no, porque voy como, bueno. Así que eso, la próxima clase vemos un poco de jurisprudencia, no me acuerdo que tenía el programa, un poquito de jurisprudencia, división de bienes, pruebas, y cualquier cosa por área académica me hacen llegar alguna consulta si necesitan fallo, modelo de algo, lo que fuera. Bueno, gracias, gracias. Perdón, doctora, área académica es el portal, ¿no? Ah, Donde y suben acá los nos ponen, videos. miren, acá en el chat está poniendo, a ver, ahí no lo pude abrir.